¿No les ha pasado que de repente, cuando dejan de tener 15 o 16 años, empiezan a ver la industria del anime de diferente forma? Lamentablemente a mí me pasó eso. Me acuerdo que entre el año 2016 y 2017 ya no le tenía tanta fe a la industria del anime, tanto que cada que veía un anime nuevo siempre decía, de seguro debe ser la del típico protagonista estilo Kirito, donde un montón de chicas están detrás de él. Pero ¿quién iba a decir que un solo anime, uno solo, me iba a regresar esa fe que tenía en el anime antes? Y ese anime se llama Miss Kobayashi no Maid Dragon. Les seré sincero, la primera vez que escuché de ese anime no lo vi en su tiempo de emisión. Literal, yo lo llegué a ver la portada y ni siquiera me leí su sinopsis. Era como de debe ser el mismo anime que siempre me dan una y otra vez. Aunque no lo crean, ese anime lo terminé viendo en el año del 2018, más o menos cuando su doblaje empezaba a llegar. Entonces, cuando llegó su doblaje, decidí ver el anime de Miss Kobayashi no Maid Dragon. Muchas personas me lo habían recomendado, pero yo me negaba a verlo. Y cuando vi el primer episodio, dije, Dios, esto sí es anime. De seguro se preguntarán, ¿por qué me gusta tanto este anime? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué es lo que lo hacía diferente a otros? Bueno, simple y sencillamente, Miss Kobayashi no Maid Dragon tenía algo que los demás animes no tenían. Una historia interesante y personajes que te llegan a caer muy bien. Primero comencemos con nuestra amiga Kobayashi, así es, nuestra querida trabajadora o como le llamamos aquí en Latinoamérica, Godínez. Simple y sencillamente puedes ver un personaje humano, o sea literal, este personaje no tenía ni poderes ni nada que le hiciera especial, solo era una chica normal que pues después de un día de trabajo tomaba cerveza, como pues bueno todo buen Godínez después de un viernes de quincena. Simple y sencillamente cuando comenzó la historia me empezó a convencer. No sabía qué decir, o sea estaba como que yo muy... de seguro el anime es aburrido. Simple y sencillamente cada capítulo que vi veía una historia, veía cómo iba progresando cada personaje. Podía ver a una mujer que llegaba después de un día de trabajo y llegaba cansada, lo que normalmente llega a pasar. Pero simple y sencillamente cuando Toru llegó a su vida se podría decir que hubo un pequeño cambio. Hay que admitir que la primera impresión que tenemos al ver el anime es de que quizás va a ser de una chica que quizás está muy estresada por el trabajo, hasta que llega a conocer a una de sus estimadas amigas o hasta de la chica que literalmente está obsesionada con ella, que es Toru. Cuando conoce a Toru, literalmente pues Toru así como que la ve muy feo, debido a que tiene pues un estigma de los humanos, y no la culpo, debido a que en el pasado tuvo un pasado muy pero muy feo con los humanos. Pero cuando conoce a Kobayashi se da cuenta que no todos los humanos son malos, aunque ya había tenido una experiencia futuro, pero eso lo contaré más adelante. Simple y sencillamente cuando llegué a ver el anime, pues mis primeras impresiones era de que quizás iba a ser una historia aburrida, pero claro que me equivoqué. Simple y sencillamente Miss Kobayashi no Maid Dragon tenía una muy buena historia, aunque no lo crean, hasta me recordaba un poquito a Keion, que a pesar de que era un anime de música, no se basaba tanto en la música. Es muy gracioso e irónico, ¿no lo creen? Bueno, simple y sencillamente cuando empecé a ver el anime de Miss Kobayashi no Maid Dragon, pues la historia me encantó. Ibas conociendo los personajes de poco a poco, no te los daban todo de golpe, o sea básicamente era casi como un DLC, pero gratis. Simple y sencillamente cuando empecé a ver el anime, la historia seguía prosiguiendo. Podías ver cómo Kobayashi se iba acostumbrando a Toru, debido a que claro, Toru a ser una dragona pues tenía como costumbres muy raras, tanto que pues, siempre Kobayashi intentaba que Toru se adaptara al mundo humano, debido a que ella no sabía muchas costumbres que se hacían y bueno, que en el mundo dragón para ella pues esas costumbres eran normales, pero en el mundo de los humanos para un humano era muy raro, ¿no? Literalmente pues te empiezas a preguntar qué estaba pasando aquí. Y sobre todo pues uno dirá, ¿y qué tiene de carismático los personajes? O sea, se ven coloridos y todo eso, pero pues ¿qué me puedes dar tú? Simple y sencillamente es un crecimiento de los personajes. Lo que no me agradaba de los animes de antes era que literal no veías ningún crecimiento de algún personaje. Seguían con la misma historia, el protagonista seguía siendo el mismo, las chicas seguían siendo las mismas, pero por lo menos aquí vas viendo que hay una progresión. Por lo menos se podría decir que Toru se veía una diferencia de la Toru que llegó a la Tierra a la Toru que se iba acostumbrando al mundo humano. Y también una Kobayashi que llegabas a verla pues así como pues
se podría decir como enojada, amargada, a una Kobayashi más tranquila, y simple y sencillamente había partes del anime que le encantaban y episodios. Por ejemplo, cuando una vez Toru le preguntó a Kobayashi que si no extrañaba a sus padres, y Kobayashi le respondió que sí, pero literalmente que cuando uno pasan los años, pues lamentablemente no decide crecer, tiene que crecer. Simple y sencillamente cada historia y cada episodio me llegaba a sorprender, y cada personaje que llegaba no me molestaba, literal le agregaba un plus a la historia. Simple y sencillamente cuando llegó Elma pensaba que iba a ser un personaje de relleno o la típica de que soy enemiga de Toru y quiero destruirla, pero le agregaba algo a la historia. Aquí podemos ver a una chica que llega al igual que Toru, pero tampoco sabe qué hacer, así que Kobayashi también trata de ayudarle a que se adapte un poco al mundo humano, porque pues está Elma así como que no sé qué hacer, qué es lo que puedo hacer aquí, tanto que hasta en un episodio me acuerdo que Elma no sabía ni qué pasta de dientes elegir para lavarse los dientes, y era como dice uno, ay pues qué estupidez, ¿no? Pero en realidad hay que admitirlo que a veces hasta cuando nosotros tratamos de decidir qué cosa escoger o hasta qué panecillo comer es muy difícil. Eso fue lo que se me hace muy bonito, que a veces te pone esos pequeños detallitos que algunas otras series no lo hacen. Y si hablamos de Lucoa, no era un personaje que tuviera mucho fondo, y quizás uno diría, de seguro es el personaje que pues, le da fanservice a la serie. O de admitirlo, pues sí le da un poco de fanservice, pero al menos te agrega una historia, y el personaje ayuda a los otros personajes a progresar. O sea, Lucoa no está ahí de adorno, o sea, te sirve dicho personaje para seguir un poquito más la historia. Y aquí conocemos a otros, conocemos a Shouta, conocemos a Kanan, conocemos a Saikawa, la amiga de Kanan, y podemos ver cada historia cómo va progresando de poco a poco, y literal cómo hay un conflicto, y cómo no solo se basa en embarcarse en una sola historia y que siempre cuenten lo mismo una y otra vez. Y sobre todo pues uno pensaría, bueno, quizás en la primera temporada le fue bien, la historia fue muy buena, los personajes se entraron muy bien, pero simple y sencillamente yo también pensaba que quizás la segunda temporada con la inclusión de Ilulo pues iba a ser aburrida y no iba a ser interesante, pero gran error yo tomé. Cuando decidí ver la segunda temporada porque la primera me había fascinado, simple y sencillamente pues el anime llegó y me cayó muy bien la boca. Simple y sencillamente la inclusión de Lulu fue muy interesante porque también el personaje tenía una historia de fondo. No era el típico personaje que llegaba y solo decía hola, estoy aquí. Simple y sencillamente te daba una historia que contar, y eso era lo interesante. Literal he visto animes que tienen personajes y los desaprovechan al máximo, pero aquí aprovecharon a Ilulu para meterla en la segunda temporada. No fue como en otros animes que conozco Sword Art Online, que literal meten personajes y ya después no los vuelven a usar. Aquí literalmente si te meten un personaje, por lo menos te explican la historia, o pues para qué sirve ese personaje. También en el anime hay personajes secundarios, pero aún así toda la historia cuenta, es interesante. Pero simple y sencillamente esta historia, como lo que yo podría decir, pues me llegó a enamorar. La segunda temporada llega a progresar un poquito más, porque aquí puedes ver que ya Kobayashi tuvo una evolución, porque pues hay que admitirlo, Kobayashi pues no se acostumbraba mucho a las ideas de Toru, pero en la primera temporada pudimos ver como esa progresión de transición, o sea, cómo adaptarse a lo que ya estaba viviendo Kobayashi, pero Kobayashi no sabía por lo que pasaba. Y cuando empieza la segunda temporada, pues Kobayashi ya tenía idea de lo que estaba pasando, de lo que estaba viviendo, las personas que la rodeaban, y sobre todo entendía que esas personas estaban ahí para hacerla sentir en familia. Hay que admitir que cuando nosotros crecemos y somos grandes, nos hacemos independientes y a veces extrañamos a la familia. Pero cuando Kobayashi empieza a tener su propia familia, empieza a entender que no solo es ella, sino también hay otras personas que se interesan por ella misma. Es lo que también me agradó de este anime, que tiene una historia, pues, bueno, como algo a darte a entender, tiene un mensaje, y ese mensaje se entiende muy bien. Hay que admitir que cuando estás escribiendo una historia no sabes qué escribir. Pero bueno, disculpen si me estoy desviando del tema. Simple y sencillamente el anime me encantó. Y sobre todo, pues sí, admito que también a veces tiene sus fallas. Como digo, no todo anime es perfecto, todo anime tiene sus fallas y también tiene sus pequeños problemas. Pero simple y sencillamente la historia seguía prosiguiendo. En la segunda temporada lo que pudimos ver fue el crecimiento de Ilulu. También podemos ver una evolución del personaje y cómo también este se va adaptando al mundo humano.
pero como lo hace a su estilo. No hace lo mismo que Toru, no hace lo mismo que Kanan, no hace lo mismo que Elma. Y también podemos seguir viendo el crecimiento de Elma y Toru. Uno de mis arcos favoritos fue saber del pasado de Toru y Elma. Eso le dio un plus, sobre todo porque literal en la primera temporada se preguntaban por qué Elma y Toru se pelean tanto. O sea, tuvieron algo, se caían mal, tenían ese desahogo. Simple y sencillamente cuando vi el arco donde ellas contaban un poquito de su pasado, fue una delicia. Pero bueno, aquí podemos ver que Toru te lo cuenta, te hace sentir que tú estás viendo lo que pasa, o por lo menos estás adentro de ese anime. Es lo que me agradó, porque por lo menos el personaje no te hace sentir, ay no, yo sufrí y ahora debes quererme porque yo sufrí demasiado. No, el personaje te cuenta una historia desde su perspectiva y tú decides cómo verla también. Eso fue lo que me agradó también de la segunda temporada. Seguías viendo crecer los personajes una y otra vez. Fue muy gratificante ver todo eso. Simple y sencillamente, cuando seguía viendo la temporada, pues quería ver cómo seguían progresando los personajes, cómo crecían. También podíamos ver que de repente Shouta seguía creciendo y pues también lo cual ayudaba a este personaje a seguir adelante. Simple y sencillamente, también tanto Toru y Kobayashi pues seguían conociéndose un poquito más. Simple y sencillamente, tanto que en una escena de algún anime, en alguno de los capítulos, podéis ver que hasta Kobayashi tenía miedo de que, pues, bueno, Toru se acostumbraba tanto al mundo humano y todo eso, que pues algún día se fuera, o quizás se fuera al mundo dragón, pero literal, pues, no pasó nada. Simple y sencillamente, seguían con las historias, y ya si hablamos del final, simple y sencillamente, me podría decir que me fui satisfactoriamente, porque el anime me ofreció lo que yo quería. Personajes entrañables, una muy buena historia, un muy buen guión, lo que no vi hace mucho tiempo. Y se podría decir que Miss Kobayashi no My Dragon me regresó esa fe a la industria del anime que había perdido hace años.